Yo les pido que se vayan acercando y vamos a empezar con el tema que el día de hoy ha puesto en mi corazón y es el que vamos a compartir en esta hora. Se llama el tema nacer dos veces para morir una vez. Amén. Pero antes yo les pido que hagamos una oración. Decimos todos: Señor Jesús, te damos gracias porque el día de hoy, a pesar del clima, nos has permitido estar aquí para escuchar tu palabra. Prepara mi mente y mi corazón para que yo pueda recibir la revelación de tu palabra. En tus manos me pongo y te pedimos que tomes el control de este mensaje. Habla a mi vida y glorifica tu nombre. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy: nacer dos veces para morir una vez. Amén. Y los que tienen Biblia, los invito a buscar en la palabra del Señor. Los invito a ponerse un momento de pie. Ahorita nos sentamos después de leer el versículo en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Por reverencia a la palabra nos ponemos un momentito de pie y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer el primero y ustedes leemos todos el segundo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juntos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Si siente en su corazón alabar al Señor, lo puede hacer. Podemos ver en este versículo que toda persona que le ha recibido en su corazón a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios te da el derecho, te da el poder de ser llamado hijo de Dios. No sé cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar, pero hoy Dios está dando ese derecho para que tú seas llamado hijo de Dios. Y le vas a dar ese aplauso, dáselo fuerte, porque Él se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos en el versículo 13 que cuando nosotros hacemos esa oración, nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre. No es un acontecimiento humano, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón es cuando empieza ese proceso del nuevo nacimiento. Es necesario nacer dos veces para morir una vez. Tal vez le parezca como un trabalenguas, como que un acertijo, como que nacer dos veces para morir una vez. Vamos a ir desmenuzando un poquito la palabra del Señor. Y en el versículo 13 nos menciona que el nuevo nacimiento, porque cuando aceptamos a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces hay un nacimiento, pero la Biblia dice que no es de sangre. Es decir, aunque nuestros padres sean cristianos y ahí nace el bebé, no quiere decir que ya es hijo de Dios. Esa es una decisión muy personal que cada persona debe hacer. Ahora sí valga la redundancia. Entonces, no es un proceso que porque ya nació de toda la familia, es cristiana, ya tiene años congregándose, ya por eso va a ser hijo de Dios. No, porque la Biblia dice que no es de sangre. Ahora también menciona que el nuevo nacimiento no es de voluntad de carne. Es decir, no porque yo quiera, por mis propios méritos, por mis propios esfuerzos, yo voy a recibir el favor de Dios, porque la palabra del Señor dice que la salvación
no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie que porque yo quiero irme al cielo, yo quiero ser hijo de Dios, ya va a poder ser hijo de Dios. No es así, porque no es por la voluntad de carne, no es por mis propios esfuerzos. La vida eterna no la podemos ganar aunque hayamos hecho muchas cosas para la obra del Señor, porque no es por voluntad de carne. También ese versículo 13 nos dice que el nuevo nacimiento no es de voluntad de varón. Es decir, uno como pastor o como líder o como servidor de Dios va a decir, yo quiero que estos hermanos sean hijos de Dios. Yo quiero que esta colonia sean hijos de Dios. No es por voluntad de varón. Esto no es de uno. No es porque yo quiera. La palabra dice que el nuevo nacimiento es de Dios. ¿De quién es? De Dios. Es de Dios. No es del que quiere ni del que corre, dice por ahí su palabra, sino del que Dios tiene misericordia. El tema, nacer dos veces para morir una vez. Nacemos una vez biológicamente por nuestros padres. Ese es nuestro primer nacimiento. Un nacimiento físico, un nacimiento biológico. Y viene el otro nacimiento. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón es cuando empieza el nuevo nacimiento. Cuando una persona decide por voluntad aceptarlo en su corazón, espiritualmente nace de nuevo. Y cuando muera la persona, ya no va a sufrir la segunda muerte que dice la Biblia. Porque va a llegar el momento en que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos tenemos que rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Si en nuestra vida, antes de morir, aceptamos a Cristo, nacemos por segunda vez, entonces ya nos toca la vida eterna. No vamos a tener que sufrir la segunda muerte. Porque la palabra del Señor dice que hay una segunda muerte. Y esa segunda muerte fue preparada para el diablo y sus ángeles. La Biblia dice en Apocalipsis, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la muerte segunda. No sé si sabían ustedes, pero el diablo y sus demonios están sentenciados. A ellos les queda un poco de tiempo. Entonces, por eso dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si en esta hora una persona que esté escuchando este mensaje aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy es el momento de hacerlo. Si alguna persona dice, tal vez después, tal vez luego, pero si esa persona muere sin Cristo, le va a tocar morir dos veces. La muerte física y posteriormente la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar prácticamente separados de Dios. Esa es la muerte, estar separados de Dios para siempre. Sin embargo, hoy nos da esa oportunidad por su gracia, por su misericordia, para que todos seamos llamados hijos de Dios y experimentemos el segundo nacimiento, que es en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el camino para llegar a Dios. No sé cuántos quieren llegar a Dios cuando partan de esta tierra, pero esa es la voluntad del Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Pero ¿cómo sabemos cuando una persona realmente ha nacido de nuevo? Mateo 7, 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Hay mucha gente que va a la iglesia, asiste a la iglesia, o se pone camisas, ¿verdad?, donde demuestra que es cristiano. Sin embargo, la Biblia dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis.
Hay gente que dice, Dios, yo te amo, Dios. Pero Dios sabe cuando le amamos. Porque en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16, dice Jesús, si me amas, guardad mis mandamientos. Entonces en eso se da cuenta Dios si realmente le amamos, si nosotros guardamos los mandamientos. Y el versículo 16, vean que este es importante en el mensaje del día de hoy. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, si yo amo a Dios, es decir, si yo guardo sus mandamientos, como consecuencia Jesús va a rogar al Padre para que nos dé otro consolador. Jesucristo era un consolador, nos daba consuelo en ese momento, pero dice que Él iba a ascender al cielo, pero no nos iba a dejar solos. Iba a dejar con nosotros al Espíritu Santo. Él iba a ser nuestro consolador, que nos iba a guiar, nos iba a dar todo consuelo que necesitemos. Entonces, el Espíritu Santo viene como consecuencia de que nosotros guardemos la palabra del Señor. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, Jesús en ese momento dice, mi hijo está cumpliendo mis mandamientos, este hijo me ama, porque hace todo lo posible por hacer mi voluntad. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces, Jesús va a rogar al Padre. Si tú en tu corazón estás hacer la voluntad de Dios, va a decir, Espíritu Santo, ve conmigo, acompáñalo, ayúdalo, para que Él pueda vivir tu palabra. Así de sencillo es el cristianismo. Toda persona que toma una decisión de servir a Dios, entonces el Espíritu Santo llega, porque Jesús le pide al Padre que nos lo dé, y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la palabra del Señor. Humanamente no vamos a poder vivir la palabra de Dios. Aunque tengamos buenas intenciones, aunque queramos hacer su voluntad, no vamos a poder. Para poder hacer la palabra de Dios, vivirla, necesitamos del Espíritu Santo. Sin Él no vamos a poder, por más que queramos, vamos a fracasar, nos vamos a frustrar de que no podemos cumplir la palabra del Señor. Necesitamos el día de hoy tomar una decisión. Si yo digo, amado Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame. Entonces Dios dice, mi hijo me ama. Mi hijo ha tomado la decisión de amarme, porque ese es el amor de Dios. De esa manera le demostramos a Dios cuando nosotros queremos hacer su voluntad. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es una plática que tiene Jesús con uno de los principales fariseos, que era Nicodemo. Jesús, él, imagínense, siendo un maestro de la ley, él enseñaba la palabra del Señor. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se estaba imaginando cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él se está imaginando, no, tengo que regresar otra vez al vientre de mi mamá y volver a salir. Y ya estoy viejo. Él lo estaba tomando físicamente. Pero nuestro Señor Jesucristo se refería espiritualmente. Y luego Jesús lo confronta a Nicodemo y dice, tú, siendo maestro de la ley, no sabes lo que es nacer de nuevo. Imagínense, él siendo un maestro, él conocía la palabra del Señor.
y no sabía lo que era nacer de nuevo. Así como Nicodemo, hay muchas personas en las iglesias. Nicodemo era una persona importante, una persona que tenía títulos, una persona respetable, tenía cierta posición, tenía jerarquía ante los demás. No era cualquier persona, era alguien reconocido. Por eso la palabra dice que fue como en la noche a buscar a Jesús, como para que nadie se dé cuenta. Él tenía dudas y quería tener un encuentro con Jesús, y Jesús le enfatiza esta parte, que era necesario nacer de nuevo. Esta persona era muy importante en ese lugar y en ese tiempo. Y entonces, tal vez ahora existan muchos Nicodemos en las iglesias que tienen muchos títulos, tienen muchos privilegios, tienen posiciones, pero todavía no han nacido de nuevo. Hay gente que ha aceptado a Cristo en su corazón, pero por compromiso, porque llega un hermano, venga hermano, acepta a Cristo, pero de corazón no han decidido arrepentirse. La palabra del Señor dice, la primera palabra que Jesucristo dijo cuando empezó a predicar el evangelio, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces es como el distintivo, como la característica de una persona que decide nacer de nuevo. Es decir, se arrepiente de todos los pecados que sabe que estaba cometiendo. Entonces, cuando empieza su nacimiento, aquella persona que acepta a Cristo pero no ha decidido renunciar a lo que sabe que es pecado, todavía no ha nacido. Todavía no ha surtido efecto ese nacimiento. Cuando un cristiano realmente ha nacido de nuevo, ese cristiano lo refleja en su vida. ¿Y cómo lo refleja? Por sus frutos. Yo recuerdo que trabajé en un lugar y aproveché a evangelizar una familia, aceptaron a Cristo. Y en la plática me decía, aquí en el pueblo hay una persona que oficia en la misa. Pero en estas fechas que es de celebrar, no, él se pone, pero una borrachera. Buena, dice. Bueno, es que él es el encargado, él como que él puede hacer lo que quiera, ¿no? Y muchas veces así pasa, de que piensa que porque ya predican la palabra tienen derecho a hacer lo que quieran, como que si existiera una ley que fuera flexible, que yo sí la puedo romper, pero los demás no. Sin embargo, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Yo platicaba hace poquito con una persona que él decía que ya había conocido a Cristo, lo había aceptado en su corazón, pero hubo un momento de su vida en que se apartó. Y en ese momento que se apartó, empezó a tomar, empezó a fumar, empezó a practicar vicios en su vida. Yo le preguntaba a esta persona, ¿qué hubiera pasado si en ese momento usted muere? Me dice, pues yo me voy al cielo, porque yo ya había aceptado a Cristo. La Biblia dice que el que no naciere de nuevo. Y ahorita vamos a ir viendo, yo les pido que presten mucha atención a estos versículos, porque es demasiada importancia, porque está en juego nuestra salvación. Yo les hago una pregunta: si hoy murieras, ¿tienes la certeza de que si mueres el día de hoy te vas con Cristo? ¿Tienes la certeza? Nadie sabe cuándo puede llegar la muerte. Hace unos días cerca de esta colonia hubo un deslave. Desafortunadamente unas familias quedaron sepultadas en ese lugar. Mi pregunta es, ¿estaban preparados para ir con Cristo? ¿Tenían asegurada la vida eterna? Entonces podemos tomar ese ejemplo. La muerte no respeta edades. Se murió una familia entera de diferentes edades. La pregunta es, si nosotros hubiéramos estado en el lugar de esas personas que fallecieron, ¿estaríamos con Cristo en esta hora? Y ese es el mensaje de hoy. Dios quiere que realmente reflejemos ese nacimiento en nuestra vida. Presten atención a este versículo. Son dos versículos. Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 8 al 10. Vean. El que practica el pecado es... ¿De quién es? Toda persona que practica el pecado, sea chiquito, sea grande, no existen las mentiras piadosas. No, la mentira es pecado. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Cuando Jesús tuvo un encuentro con algunos fariseos y ellos decían: nosotros somos de vuestro padre Abraham, y Jesús le contesta: si fueras de vuestro padre Abraham, las obras de tu padre Abraham harías, pero ustedes sois hijos del diablo. Es decir, puede haber dos padres, dos paternidades. Y le dice: porque el deseo que hay en su corazón es, ustedes quieren matarme, Jesús le decía, y el diablo ha sido homicida desde el principio. Ustedes son hijos del diablo. Ellos, imagínense, que servían en la iglesia, predicaban la palabra, pero en su corazón estaba el deseo de matar a Jesús. ¿Y qué dice toda la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en su corazón no estaba el amar a Jesús, estaba matarlo. Por eso dice que toda persona que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la buena noticia es que para esto apareció alguien importante en nuestra vida. El día de hoy quiere Dios que todo México se entere, y las demás naciones, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. No importa si tú has hecho un pacto con el diablo, un pacto con la muerte, un pacto con los demonios, si él has vendido tu alma al diablo, hoy Jesús ha venido para romper todos esos trabajos y seas libre en el nombre de Jesús y seas constituido un hijo de Dios. Ese es nuestro Dios que el día de hoy estamos predicando. Predicamos un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que ama, un Dios que perdona. Él es Jesús. Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes. Jesucristo no vino a juzgarte por lo que hayas hecho, estés haciendo. Él vino a salvarte. Él vino a perdonarte. Él es tu Padre de amor. Él es Jesús. Siguiente versículo, de favor. Todo aquel que es nacido de Dios. Vean el nacimiento. El que nace de nuevo, el que es nacido de Dios, una de las cosas es que no practica el pecado. Así que no toda persona es hijo de Dios. No es nacido de nuevo, sino, ¿cómo nos damos cuenta? Por sus frutos. ¿Y cuál fruto es el que nos revela a nosotros que es nacido de Dios? Es porque no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto, vean, este versículo está tremendo, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hace rato hablábamos que hay dos padres y aquí habla que hay dos hijos. En esto se conocen. Vamos a ver, ahí te puedes dar cuenta si eres hijo de Dios o hijo del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos y del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vean qué tremenda palabra. En ese versículo, de una manera simple, dice: el que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, si estás peleado con una persona, puede ser tu amigo, puede ser un familiar, un compañero de trabajo, puede ser un compañero de escuela, un vecino, no sé. Pero si estás peleado con alguien, si no amas a esa persona, no eres de Dios. Qué fuerte, ¿no? Si yo quiero ser llamado hijo de Dios, yo tengo que perdonar. La Biblia a mí me manda: ama a tu prójimo, no odia a tu prójimo. Ama a tu prójimo.
Vean qué tremendo está este versículo. Si yo digo, pues tal vez con el tiempo lo perdone. Entonces, si en ese tiempo que esperas mueres, no eres de Dios. No vas a entrar al reino de los cielos. No puedes darte ese lujo de estar peleado con una persona. No puedes darte ese lujo. Si tú te lo das, entonces pierdes todos los privilegios que Dios te entrega como hijo, y en automático, por tu decisión de no perdonar, te conviertes en hijo del diablo. Qué fuerte está, ¿no? Es decir, todos los seres humanos estamos expuestos a pelear, a discutir, a tener diferencias, pero no puedo guardar resentimiento en mi corazón, no puedo guardar odio en mi corazón. Hay matrimonios que se pelean, que se separan, y tal vez en algunos matrimonios es mejor estar en paz que estar juntos, ¿no? La Biblia dice que Dios nos mandó a estar en paz, pero son casos excepcionales. Y sin embargo, el perdonar no significa que tengan que regresar. Se pueden perdonar, pero si espiritualmente no están preparados, lo correcto es que se preparen para que puedan convivir, para que puedan llevarse. No pueden quedar enemistados. Al menos si tú eres cristiano y la otra persona es cristiano o no es cristiano, tu deber es pedirle perdón. Si la otra persona dice, no, yo a ti nunca te voy a perdonar, y que, bueno, ya es decisión de él, pero tú ya hiciste lo que Dios te mandó, perdonar. ¿Qué te toca hacer a ti? Orar por esa persona para que Dios le quite ese odio, ese rencor, y pueda recapacitar y pueda soltar ese odio, porque si esa alma muere así en esa condición, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces necesitamos manifestar que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Amando. El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ok? Y vamos al siguiente versículo, primera de Juan 3:14, es complemento de este, primera de Juan 3:14. ¿Cómo sabemos cuando espiritualmente pasamos de muerte a vida? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? A los hermanos. Así vas a saber si tú has pasado de muerte a vida. ¿Y qué dice la siguiente parte? ¿Qué dice? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hablando espiritualmente. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dígale a su hermano que tiene el hermano, tenemos que amar. Ya aprovecha de pedir perdón por ahí si algo hay, de una vez aproveche, póngase a cuenta. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense que en la vida muchas cosas nos van a hacer enojar. Muchas cosas. A veces cosas que te hacen con intención o sin intención. Como dicen por ahí, sin querer queriendo, te lastiman, te ofenden, te dañan, pero no puedes guardar rencor en tu corazón. ¿Cómo te das cuenta cuando tu corazón está limpio de enojo, de rencor? Es cuando tú puedes ver a la persona y no te causa molestia, enojo, sino la saludas normal, porque no hay rencor en tu corazón. Todo lo demás se lo dejamos aquí a Dios, porque la Biblia dice que de Él es la venganza. A nosotros nos corresponde amar, no como anteriormente, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. No, nos corresponde perdonar. Dios a su tiempo va a tratar con esa persona. A nosotros nos corresponde amar como hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para no permanecer en muerte? Amar, perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí nos damos cuenta cuando hemos pasado de muerte a vida. Es que
que esta persona no piensa como yo, no me apoya en mis ideas. Ora a Dios, que Dios trate con la persona. Pero no puedes guardar rencor en tu corazón. Es decir, el venir a una iglesia no me va a salvar, no, cuando yo muera me voy al cielo, no. Es que en tu corazón ya debe estar esa programación de que si alguien me daña, a pesar del daño, yo tengo que perdonar. Ese es el trabajo que Dios a mí me deja. Ese es el mandamiento en que se resume toda la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando una persona está practicando un pecado o está odiando a una persona y no te sientes mal, preocúpate. Cuando tenemos al Espíritu Santo, recordemos, cuando hacemos la voluntad de Dios, Jesús ora al Padre y nos envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos haciendo las cosas malas. Es como aquel que nos habla en la oreja y nos habla nuestra conciencia y nos dice, estás mal lo que estás haciendo. Pero cuando una persona no quiere apartarse del pecado, la Biblia dice que nuestra conciencia queda cauterizada. Es decir, hemos ignorado tanto la voz del Espíritu Santo que nos ha dicho, ya deja de hacer eso que tú sabes que no es bueno. Y nosotros decimos, luego lo dejo, mañana lo dejo, nada más por hoy. Y así nos la llevamos. Tanto y tanto nos habló el Espíritu Santo que nos apartemos de lo malo, que dejemos la muerte y pasemos a la vida, que la Biblia dice que nuestra conciencia queda cauterizada y ya no escuchamos la voz de Dios. El Espíritu Santo se aparta de nosotros. Entonces ya no nos sentimos incómodos cuando se pecan, porque ya no está el Espíritu Santo. Si no te sientes incómodo y sigues haciendo cosas, preocúpate porque el Espíritu Santo ya no está contigo. Ahora, en el libro de Primera de Juan, capítulo 20, versículo 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es decir, no todo el que dice mentiras es llamado mentiroso. ¿Quién es, aparte del que dice mentiras, quién es llamado mentiroso? El que aborrece a su hermano. Para Dios, si no amamos a nuestros hermanos, somos mentirosos. A lo mejor dicen, no, pues yo no digo mentiras. Si no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Siguiente. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Qué dice el mandamiento de Dios? El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a quién. No podemos decir, no, yo a ti sí te amo. No, pero a mi hermano no. No, es que fíjate que él me hizo esto. Me gritó, me insultó. A ti sí, Dios. No, yo contigo no. Yo estoy muy agradecido contigo, Señor, la verdad. Tú me has bendecido mucho, pero no, con esas personas no. No podemos expresarnos así. Si realmente amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Ame también a su hermano. ¿Está fácil o está difícil? ¿Será que sea fácil? Cuando te han lastimado, te han engañado, te han traicionado, te han robado, te han insultado, ¿es fácil? No es fácil. Necesitas al Espíritu Santo. Si no haces la voluntad del Espíritu Santo, no va a estar contigo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder perdonar. Necesitas decidirte a hacer la voluntad de Dios,
para que con la ayuda del Espíritu Santo puedas perdonar. De lo contrario, siempre vas a estar peleando, enojando, siempre. No vas a salir de ese círculo, porque necesitas al Espíritu Santo. Porque toda persona que tiene al Espíritu Santo tiene libertad. Donde el Espíritu de Dios es Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu Santo hoy vino a traer libertad a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Él quiere que seas libre. No sé cuántos dicen amén. Amén. Pero eso viene el día de hoy, el Espíritu Santo, a que realmente experimentes un segundo nacimiento en Cristo Jesús. No podemos permanecer enojados. Necesitamos perdonar. Necesitamos amar. Pedirle a Dios que nos dé un corazón de carne que pueda amar, no un corazón de piedra que ya no ame, un corazón que ya no le importe a las personas. Cuando tienes un corazón de carne lleno del Espíritu Santo, mira, te vas a preocupar al que no es de tu sangre. Te vas a dar cuenta que te vas a preocupar por los demás, pero mientras no tengas al Espíritu Santo, solamente te vas a amar a ti y después a ti y nada más a ti. Solamente vas a ver por tu beneficio. Y entonces la Biblia nos deja ese mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dígale a su vecino, tenemos que amar a todos nuestros hermanos. Dígale, tenemos que amar a todos. A lo mejor alguien diga, pero es que usted no sabe la persona que tengo al lado, usted no sabe. Entonces Dios te dice, pues precisamente para eso te la puse, para que aprendas a amar. Y que te des cuenta que no lo vas a poder amar en tus fuerzas, que necesitas del Espíritu Santo. Por eso, ahí está, y te voy a mandar otras más. Cuando dicen amén. ¿Ha escuchado que dice, Dios, dame paciencia, Señor? Pues ahí Dios te está contestando, te está mandando gente que te entrene en la paciencia para que tengas paciencia. Cuando dicen amén, gloria a Dios, aleluya, le damos un fuerte aplauso a Cristo. Ya para cerrar voy a contar este pequeño testimonio. Hace ya varios años, cuando yo iniciaba en el Evangelio, me invitaron a predicar a Chiapas. Por allá anduve un ratito predicando en Chiapas, pero Dios tiene un propósito. Dios me llevó a aquel lugar. Un predicador me invitó, me hospedó en una familia cristiana, y mientras estuve allá, todos los días me llevaban a orar en diferentes casas. Y un día fui a orar en casa de su abuelito del predicador. El Señor tenía malo el pie. Tenía muy mal el pie el Señor. Pero ya lo habían dejado como que un tiempo sin tratarse adecuadamente el pie. Entonces me pidieron que yo fuera a orar por el Señor. Y el Señor tenía un montón de nueras, nietos, nietas. La familia era grande. Fui a orar y estaba la gente cerca. Y sin embargo yo vi gente, pero era familia, pero no se llevaban muy bien, como que algo no andaba bien en la familia, ¿no? Empiezo a orar por el Señor y Dios me da esta palabra: el que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Cuando yo dije esta palabra, pegaron el grito la familia que estaba peleada con el abuelito. No te mueras, abuelito. Unos gritos que pegaban. No te mueras, abuelito. Se le fueron. Entendieron la palabra que Dios me dio: el que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Ya no va a morir dos veces, solamente una vez.
Cuando yo dije esa palabra, le entendieron al momento, entendieron la revelación de esa palabra. Hubieran visto en ese momento, eran unos gritos, era un llanto. Y le decían, abuelito, por favor, no te mueras. Y lo abrazaban. Y era un llanto tremendo que estaba la gente ahí. Y yo aproveché de decirle, miren, yo creo que este es el momento que ustedes hagan las paces, se pidan perdón. Y a llanto se pidieron perdón. Yo no desconozco el problema, pero no se llevaban. Se pidieron perdón, se abrazaron como nunca, se dieron un abrazo con el abuelito, un abrazo. No lo querían ni soltar. No, una garrapata se queda corta, lo abrazaba y le decía, abuelito, no te mueras, perdóname, perdóname. Como a los pocos días murió el Señor. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera muerto y no se hubieran reconciliado? Mucha gente hubiera quedado con la culpa de ir hasta la tumba. Abuelito, perdóname. No hay que esperar a que llegue ese momento para reconciliarnos con aquella persona que no nos llevamos. No hay que esperar a que alguien de los dos muera para que el otro recapacite y ahora decir, perdóname. Hoy Dios nos está llamando a perdonar. Yo espero que este ejemplo, que es como un espejo de esta familia, afortunadamente, aunque un poquito tarde, reflexionaron, recapacitaron y tomaron la decisión de perdonar. Y miren, Dios se glorificó. Cuando el Señor murió, ellos sabían que este Señor estaba en los brazos de Cristo. Y ya no había un sentimiento de culpa de ir a decir, pues, perdóname. Ya todo eso había quedado arreglado. Y eso es lo que Dios quiere que hoy experimentemos a través de este nuevo nacimiento. Que perdonemos a nuestros hermanos, así como Jesús nos ha perdonado a nosotros. La Biblia dice, el que no perdona a su hermano, dice Dios, yo tampoco le voy a perdonar sus pecados. Yo te invito a ponerte de pie en esta hora. Hay gente que dice, o tal vez diga, yo no tengo problema con nadie. Si es así, gloria a Dios. Yo lo que he observado es lo siguiente. Cuando un mensaje se predica en domingo, ese mensaje, esa palabra, abarca hasta el otro domingo. Tal vez ahorita no tengas problemas, pero si de repente los tienes, es porque Dios te ha hablado. Es que si tienes un problema con alguien, es porque Dios quiere que perdones. Así que en esta hora, yo te pido que levantes tus manos, cierres tus ojos, y si estás enemistado con alguien, es momento de que te pongas a cuentas con Dios. Y si la persona está aquí, aprovechen el tiempo, pídanse perdón. Mañana no saben si alguien de los dos va a estar, no sabes. Así que hoy es un buen momento de que Dios sea glorificado y por su fruto seas conocido que eres un hijo de Dios. ¿Y cómo sabes que eres hijo de Dios? En que amas a tu hermano. Aprovechamos a despedirnos de nuestros hermanos. Si es tu caso, que hay dolor en tu corazón, si es tu caso en que hay enojo en tu corazón, y quizás tengas razón en enojarte, tal vez por alguna injusticia, sin embargo Dios te dice, ha llegado el tiempo de soltar ese enojo. Es tiempo de que empieces a perdonar. Dios quiere que estés listo, que estés preparado para llevarte a su gloria el día que partas de esta tierra. No dejes pasar el tiempo, no desaproveches esta oportunidad.
No sabes si mañana vas a estar con vida. La familia que murió sepultada, yo no sé si sabía que iba a morir. Entonces no sabemos qué día vamos a morir. Yo, en el amor de Cristo, yo le pido a Dios que si ese es tu caso, hay dolor en tu corazón, yo le pido que el Espíritu Santo en esta hora toque tu corazón, sane tu corazón de toda herida, de toda lastimada, para que puedas amar y puedas amar de verdad como Dios nos ama. Que tu corazón quede libre de todo dolor, de toda amargura, de todo resentimiento. Que el amor de Dios llene tu corazón. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y que cada corazón roto sea sanado y restaurado en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.